Y dice, bueno, vamos a comprar 1 millón de acres. 1 millón de acres, el precio era bastante bueno, juntaron mucha guita, hicieron el contrato, fue Esteban Cabé un día con la guita en el bolsillo, tomen, dice, acá nosotros nos mandamos una utopía, dice que van a ver todas las calles derechas, la gente besándose, no va a haber crímenes, no va a haber gente mala. Sí, decía el tipo. Se llama Hollywood eso. Sí. Y le gatillan. Sí. Le gatillan al tipo. Y hacen incluso una pequeña vanguardia. Se van a unas tierras que había ahí, primero compran un poquito, hacen una vanguardia y sale más o menos bien. Y después firman el contrato grande, el de 1 millón de acres, y Esteban Cabé paga. Pero resulta que paga 1 millón de acres y cuando ve lo que firmó 100.000. Firmó 100.000 acres, pero esto no es nada. Dijeron, bueno, no importa, los utopistas, aguante los utopistas, aguante Icariga. Ya nos limpiaron antes de arrancar, nos limpiaron el 90% del territorio, pero vamos todavía. Y llegan allá y se enteran de que el estado de Texas había parcelado para la venta las tierras como tablero de ajedrez. Entonces habían comprado 100.000 acres divididos, suponete que sea un tablero de ajedrez y solamente compraste los cuadros negros. Quiere decir que eran tierras que únicamente se tocaban por el vértice. Una manzana sí, una manzana no. Exactamente. Y en el medio había tierras fiscales, tierras subdivididas con vecinos que nada tenían de autopistas, sino que por ahí eran, qué sé yo. Todas las calles diagonales. Sí. Y llegan y se encuentran con eso. No, macho, el terreno es así. Claro, carecían de toda unidad territorial, no podían hacer aquello que dijeron. Y ahí se le vino abajo el asunto porque, ¿qué pasa? Se le empezaron a enojar los amigos a Cabé. Dice, la culpa la tenés vos por ser un gil. Empezaron a dudar de Cabé, a dudar de la fraternidad y de la igualdad, en lo que en realidad hacían bien. Y así por culpa de unos martilleros poco escrupulosos, se vino abajo la utopía de Esteban Cabé. Incluso Cabé, si no hubiera sido por estos martilleros, hubiera podido pasar a la historia no como un gran utopista, sino a lo mejor, digo, como un próspero ganadero de Texas, petrolero, o lo que J.R. Cabé. Pero no, claro, no, se fundió redondamente y hay, y esto es casi el objeto de este pequeño recuerdo para este amigo, Esteban Cabé, con esta cosa de la caridad organizada que él decía. Que todas las cosas que él pensaba derivaban de la fraternidad y de la igualdad, a saber, la jubilación, qué sé yo, las calles rectas, las alcantarillas, los baños y las máquinas. Todo eso vino. Lo que no vino, nunca, fue la fraternidad y la igualdad. Y si todas estas cosas vinieron sin fraternidad y sin igualdad, cabe preguntarse, ¿por qué relacionar lógicamente estas dos cuestiones? Y evidentemente hay algo que falla. El progreso técnico no es hijo del progreso moral. Y no tiene nada que ver con él. Funcionan de distinta manera. Pensar lo contrario ha sido un error incluso del positivismo. Llegó a pensar que una persona que viajaba en tren era espiritualmente superior a quien viajaba en carreta. Pero la gran desilusión, la gran venganza del tiempo contra los utopistas de Cabé fue que el tiempo superó las expectativas técnicas más optimistas de Cabé, pero no alcanzó ninguno de los objetivos morales que Cabé tenía. De todos modos, en esta época tan ayuna de utopías y de utopistas, en donde nadie gasta 2 pesos por un sueño, vale la pena recordar a nuestro pobre y querido Cabé. Allá, el tema de los martilleros le pasó en el 48, un poco antes del golpe de Estado de Napoleón III, durante el reinado de Luis Felipe. Una mala época para Francia y para los soñadores en general. Pero todas las épocas son malas para quienes sueñan. Si usted quiere hacer alguna otra dedicatoria, yo me conformo con Cabé y por los que dedicárselo a los que sueñan, a los que son víctimas de los martilleros inescrupulosos, de los canallas en general, de los mentirosos, de los sinvergüenzas, de los atorrantes y de los traidores.
Yo le quisiera sumar a esta dedicatoria, la dedicatoria del tema que viene, a una cierta subespecie de los utopistas. A mí los utopistas me caen especialmente simpáticos. Estas personas, Campanella, Moro, Bacon, son gente de la que, no sé, nos ha hecho más felices en alguna lectura. Pero hay gente que, dedicándose a menesteres mucho más pedestres, si se quiere, mucho más trabajosos, mucho más dificultosos y mucho más rastreros en general. Por ejemplo, los menesteres de la administración de la cosa pública, la política, se han permitido la posibilidad de pensar más allá de la obtención del poder en términos utópicos. Por eso quisiera sumar a esa lista a alguien que no solo fue víctima de la traición de sus contemporáneos y de la gente que trabajaba con él por esa causa, la traición política, la traición militar, la traición en general de un sueño compartido por una comunidad muy esperanzada a comienzos del siglo pasado también, sino que además fue víctima de una traición peor en manos de los miserables de los historiadores que tomaron su caso. Estoy hablando de Mariano Moreno y de su obra, El Plan de Operaciones, que fue miserablemente apartada de su autoría durante bastantes décadas, hasta que al final no se tuvo más remedio que reconocer que ese que debió ser el auténtico padre de la patria, marginado por estas mismas ideas, era también el autor de un plan difícilmente digerible para aquellos que se hicieron cargo del destino de la patria. Entonces digo, para Mariano Moreno, que además de ser un político, además de morir por esa causa que tiene como nombre la patria, supo escribir una utopía maravillosa que, por supuesto, terminó con nuestra derrota, como suele suceder en manos de aquellos que solo andan codiciando por ahí. Y así se llama el estilo que cantaban lamentándose allí en ese tablero de ajedrez que les había quedado en Texas los muchachos de Cabé, codiciando Amadeo Mozart, Teófilo Mozart. Gango, diría algún traductor. A mí me gusta hablar de Mozart porque me parece que es el más impresionante de todos. No de todos los músicos, de todas las personas impresionantes que uno alcanza a sospechar a través de la lectura y del examen de sus obras. Este es el que más sorprende. Uno se puede sorprender con grandes escritores, grandes pensadores, pero este tiene algo diabólico, algo que no puede creerse. Puede sorprender a las mentes un poco infantiles, como las mías, que para disfrutar de un milagro necesitan un milagro contante y sonante, que no se conforman con sombras de milagros, sino que quieren milagros que se vean y se toquen. Santo Tomás, es el otro Tomás, claro, digo, Tomás. Claro. Tocar para creer. Y en ese sentido, lo de Mozart se oye, ¿no? Pero vamos a recordarlo un poquito. Él es de Salzburgo, la ciudad de Salzburgo, que ahora pertenece a la Austria, pero en aquel entonces era una ciudad de Baviera. Él siempre se consideró alemán. Hijo de un músico, un buen músico, Leopoldo se llamaba el Cobaino, pero que no era genial. Era un músico como tantos en una época donde los grandes músicos aparecían, pero a la vuelta de cada esquina. De manera que había que ser muy bueno para sobresalir allí. No bastaba con ser solamente eficaz. Había que tener algo de genialidad. Digo, mientras están tocando cada vez más fuerte. Y no precisamente bien. Y era músico y ayuda de cámara del conde de Tours, lo cual era una cosa bastante común en aquel tiempo. Claro, como a los condes, a los nobles les gustaba tener orquestita en sus palacios, y por ahí no tenían guita, traían músicos que pudieran hacer otra cosa. Por él un tipo era bandoneonista y cocinero, el otro tocaba el violín y limpiaba los inodoros. Polifuncional era. Claro, era polifuncional. Y este era ayuda de cámara del conde. O sea, le ayudaba a vestirse, por acá, señor conde, acuéstese, traiga la bolsa de agua caliente, y después tocaba. Qué bien le queda. Tocaba el clavecín, era un poco violinista también. Y vivía en la casa de los Mozart, un trompetista, Shatner se llamaba. Y un día, William. Shatner, sí. Era Luis Armstrong en realidad. Yo no lo quería decir. Un día parece que van ahí y lo encuentran al pibe escribiendo. Escribiendo mal, porque escribía en papel pautado, no escribiendo música. Y como era muy torpe con la lapicera, que tenía 4 años, hacía unas manchas de no sé qué, una porquería. Y lo cargan los dos, ¿no? Leopoldo y el otro. ¿Qué estás haciendo? Dice. ¿Qué haces? Y dice, ahí ya lo ve, dice, escribo un concierto para clavicordio. Un cuarteto. Sí, le dijeron todos viendo los manchones, que así. Pero por ahí empezaron a ver lo que había bajo los manchones. Y Leopoldo dice, está bien,
estaba bien. Lástima que sea tan difícil de tocar. Dice, esto no lo puede tocar cualquiera. Claro, dice el pibe, por eso es un concierto, porque no lo puede tocar cualquiera. La hermana también era medio niña prodigio, Marianita. También tocaba el clavecín, y entonces el viejo, que no andaba muy bien de Torbelo, los presenta como niños prodigio por ahí, y hacían unos números, ¿no? Por ejemplo, el chico tocaba cualquier partitura que le dieran a primera vista, 4 o 5 añitos. Improvisaba sobre temas que le daban, tocaba con el clavecín tapado con un paño, es unas cosas medio circenses, ¿no? ¿Alguna que otra habilidad de esas que ustedes comparten, por supuesto, sin ninguna utilidad accesoria, como la de la memoria, ¿no? Para reproducir, digo. Exactamente, sí, esas habilidades que uno no sabe bien para qué sirven, pero que a menudo para algo sirven. Ya había compuesto un minueto, la primera de sus 600 obras, lo cual es una de las cosas también que más sorprende, porque usted murió muy chico, pero de esto hablaremos luego. Bueno, y el viejo dice, lo voy a llevar a Viena, a ver qué pasa. Y lo lleva a Viena para ver si lo escuchaban. Ahí estaba la emperatriz, María Teresa. Lo llevan a Viena, tocan los chicos en casa de unos nobles, esperan ahí una semana que los reciba la emperatriz hasta que un día la recibe la emperatriz. La emperatriz, María Teresa, el Dorima, el de Lorena, lo escuchan, los tipos tocan, y ahora le voy a hacer escuchar un bonito tema, el tipo toca, todo aplaude. ¿Cuántos recuerdos? Claro, ¿cuántos recuerdos? La recibe en Schönbrunn. Schönbrunn, que es el castillo de los Habsburgo, el castillo donde nació y murió el rey de Roma. Vamos, Fontainebleau, quiere decir lo mismo, ¿cierto? Sí, quiere decir lo mismo. Toca, y al finalizar hay una hija chiquita, una nena, hija de María Teresa, que lo toma de la mano al chiquito Mozart y lo lleva a mirar sus juguetes. Entonces el chico le da un beso y dice, eres muy hermosa, dice, me gustaría casarme contigo. Y la pequeña archiduquesa se ríe. Pobre, porque esa pequeña archiduquesa se va a casar con Luis XVI, rey de Francia, y va a morir guillotinada. Es María Antonieta. Es María Antonieta, la hija de María Teresa. María Teresa también le dice, tú podrás casarte con quien quieras porque eres rey de los músicos, y también lo besa, ¿no? Entonces, un año más tarde, es otra historia, él va a París, está la Pompadour, la favorita de Luis XV, y pues lo admira y todo, pero se niega a besarlo. Y Mozart le dice, ¿pero quién es esta mujer tan orgullosa que no quiere besarme, siendo que la emperatriz me ha besado, ¿no? Bueno, así andan los tipos, sin suerte, porque por ejemplo van a París y ahí tiene mucho éxito, pero justo se muere un hermano del Delfín, la corte se pone de luto, adiós la música, van a Londres, le va más o menos, pero ahí conoce la ópera italiana a través de un castrato, Anzuoli. Usted sabe que los castrati eran muy frecuentes en aquel momento. Bueno, un día hemos hablado de ellos, ¿no? La ópera no tenía más de un siglo y pico de vida, además. Claro, recién estaba naciendo. Y conoce también la ópera italiana, el tipo a través de estos ñatos. Habla y conoce a Juan Christian Bach, que era hijo de Johann Sebastian. Tenía 8 añitos. A los 10 el arzobispo de Salzburgo le encarga un oratorio. ¿Y sabe qué hace el arzobispo? Lo va a mirar cuando él lo compone, porque tiene miedo que se lo haga el padre. Entonces lo espía mientras el tipo compone. Pero nunca alcanza a ganar mucha guita. Tiene mucho éxito, pero siempre sucede algo que le impide ganar guita. Y es la preocupación de toda su vida. Lo llevan a Italia, también consigue mucho éxito, pero no hace mucha guita que digamos. Ahí es donde tiene donde está la famosa anécdota de la Capilla Sistina, que es verdaderamente así. Había un miserere de Allegri, tocaban allí, cuya partitura no se podía copiar. Estaba prohibido sacar copias de la partitura. El tipo va a la escucha, llega a la posada y la transcribe nota por nota. Y va al otro día a ver si se había equivocado en alguna y no. Es una memoria prodigiosa. Eso es diabólico. Eso llama demasiado la atención. Tanto que el Papa se entera de esto y lo condecoran, una espuela de oro, una cosa por ahí, ¿no? En Nápoles, cuando tocaba, ya empezaban a decir que el secreto de su agilidad era que tenía una sortija en la mano izquierda. Entonces el tipo en medio de un concierto sacó la sortija y la tiró para que vieran que no era así. Sin manos. Era así, era otra cosa.
Conoce después a Haydn, que lo va a ayudar mucho, ¿no? Ya de mozo, estamos hablando de sus 19 años, tenía casi 200 obras. Y se enamora de una señorita, Aloysia Weber. Pero la mina, qué sé yo, no le da bolilla, primero sí, después no, y hasta que al final se entrevera con la hermanita, que tenía 14 años. Bueno, mira, te digo 14 años, pero vos la veías. No, Parecía de 15. le pusiste una cara, Le daba 12. ¿viste? ¿Qué crecidita está la hija de Weber? Decían Pensar que yo los cosimos. Pensar, pues la cosa que... la tuve en brazos, decían. Se casa con ella, da clases de piano, se hace masón, pobre, ¿qué va a hacer? Y a toda hora compone, todo el tiempo está componiendo, todo el tiempo. Se casa con Constanza, tiene un primer hijo y se muere, y ahí conoce a un señor Salieri. Don Antonio. Sí. Y los que han visto la película, es una película que produce un efecto lamentable. Es un poco miserable la tesis. Es de esa una película que ¿no? podrá ser divertida y qué sé yo, pero realmente para el que quiera conocer a Mozart y a Salieri, creo que la película es una gran mentira. Mozart no era ese chico estúpido que la película decía, ni Salieri era ese miserable, en absoluto. Salieri era un músico de cierto talento, bastante bueno. Que tuvo la desgracia además de ser contemporáneo de este tipo, ¿no? Claro, Que realmente ¿qué es como querés? ser futbolista y tener que jugar con Maradona. Claro, bueno, mirá ¿no? qué risa. Pero era un tipo, era un rival como otros, pero de ningún modo un miserable, ni un enemigo, ni nada. Ni Mozart se pasaba riendo todo el día, ni era un imbécil, ni Constanza era la mujer vulgar y que no comprendía el arte de su marido, que por ahí se dice. También conoce por aquel entonces un joven organista de Colonia, estaba tocando Colonia, se llamaba Beethoven. Él lo va a ver un día y dice, ahí, juegan por esos días, un día está con Haydn y le dice el tipo, che, dice, ¿a que no tocas? Mozart le dice a Haydn, ¿a que no tocas una pieza que yo compuse esta mañana? Haydn dice, bueno, a ver, la voy a tocar. Pone la parte y empieza Haydn. ¿Qué sé yo, no? Y por ahí llega un momento en que tiene las manos muy abiertas, o sea, la derecha en las notas muy agudas y la izquierda en las notas muy graves, y tiene que tocar una nota en el medio. Y dice, no, pará, esto no puedo tocarlo. Bueno, yo sí, dice Mozart. Y toca, y cuando llega a esa parte, toca con la nariz. Toca y le gana la botella de champán. Hasta que viene el episodio del desconocido. Ya casado, Mozart, siempre luchando contra esta que viene la buena, que no viene. Enfermo y sin invento, como dice Enfermo y sin Carlos. invento. No mal del todo, pero que algunos sí lo adoran y otros pues dicen que no, que lo niegan. Estrena óperas, nunca con muchísimo éxito, a veces con cierto éxito, nunca con muchísimo, salvo la última. Y aparece un día un desconocido. En la película el tipo aparece Enmascarado. No es verdad, no estaba enmascarado. Tampoco es verdad que no se sepa quién era. El que no lo sabía era Mozart. Y pues dice, mire, una persona que me ha pedido reserva quiere que usted componga un requiem. Y lo vuelve loco. Lo vuelve loco y Mozart se empieza a enfermar. No por eso, por ahí se enfermó por otra cosa, vaya a saber. Pero empieza a tener la idea de que ese requiem era para él mismo. Y se sentía morir, y lo dice en sus cartas y sus notas. Sentía que las fuerzas lo abandonaban y que se iba a morir. Y que no había remedio para lo que él tenía. Lo ve varias veces al desconocido, que tiene un aspecto tétrico. Y el desconocido lo apura, aprieta para que ponga el requiem. Y al final lo termina el requiem y se muere. El tipo venía de parte de un conde, Walsek von Stupach. Era el mayordomo de ese conde, que quería hacer pasar esa obra por suya. Esa era la verdad. De manera que no era Salieri, ni venía enmascarado, ni nada por el estilo. Y se muere Mozart. Cuando viene el entierro, tiene lugar una tempestad enorme. Y van algunos amigos al entierro. Pero durante el trayecto sopla un viento y una lluvia que todos van abandonando. Incluso está Salieri. Está la mujer que está llorando. Y cuando llega al cementerio no hay nadie. Se han ido todos, porque el vendaval es tremendo. Dicen que a los 2 o 3 días va Constanza al cementerio para verlo a Mozart. Y pregunta por la tumba y no está.
y hasta el día de hoy no se sabe. Parece que ha ido a la fosa común. Teófilo. Otros dicen otra cosa. Cuando muere Mozart, la viuda pone una pensión, se llama Pensión Viuda Mozart, y allí cae un día un señor, creo que dinamarqués, con Nissan, o al servicio de Dinamarca. Se enamora de él y se casa con von Nissan, que se hace además padre de los chicos Mozart, y la atiende muy bien. Y un día, 20 años más tarde, von Nissan se va a Copenhague por unos negocios, y esa es la primera vez, dicen otros, que Constanza va al cementerio, y allí no encuentra la tumba, porque ya el sepulturero no trabaja más, ni está allí ni nada, pero es que han pasado 20 años. Esa es la otra versión. Como quiera que sea, no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Pero tenía 35 años cuando murió. 600 obras. Se necesitan muchas vidas para hacer 600 obras como las de él. Más las peores son geniales. Incluso uno hasta podría decir que si se hizo masón fue solo para escribir la flauta mágica, ¿no? Posiblemente para conocer algunos truquillos secretos por ahí. Es una ópera que tuvo siempre. ¿Cómo habrá hecho este tipo para escribir así? Además de muchas otras cosas maravillosas que hacía, porque era un ejecutante increíble, absolutamente increíble. Y tenía una memoria absolutamente increíble y fue niño prodigio. Digo que de todos los genios que se postulan a mi admiración, este es quizá de los que más me sorprende. Y yo creo que en un mundo donde no hay tantos milagros, que haya un milagro como Mozart es una buena noticia. ¿A quién podemos dedicar esto? Además de al mismísimo Wolfgango, como insisto, algún argentino no se privará de llamarlo, estaba pensando también en el muchacho Rilke, en algunas otras personas que han tenido que sufrir esta cuestión de tener cierta capacidad accesoria que solo despierta en principio o la envidia de las personas más cercanas, el estupor de los padres y la necesidad de poder explotar eso de alguna manera, y finalmente la venganza de la historia, la venganza de ser vistos simplemente como un mero prodigio, como un mero milagro. Estoy pensando también en gente que pudo ver más allá de las narices de sus propios tiempos, desde el muchacho Alighieri hasta el muchacho Newton, y en general para esa gente, pero pensando sobre todo no en esa especie de gloria que finalmente solo disfrutará la humanidad y la historia, sino en esa tremenda soledad de esta gente, para que aquellas cosas que aparecen como pequeños milagros son cosas generadas desde adentro de esas mismas personas. Y digo, recordando justamente a todas esas personas que sobre todo han sufrido más que nada, más que ninguna otra gente, si hay una soledad es la soledad de la gente que puede producir esas cosas. Está bien. Entonces, para aquellos que padecen la soledad de ser geniales, vamos a escuchar este valsecito humilde, pero que está encaramado en el ranking de nuestros 10 tops, y que no es de Mozart, pero que bien vale la pena dedicársela a él. Y yo creo que a nuestro amigo Amadeus le hubiera gustado esto. Lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Así es.